Bienvenidos a mi canal de YouTube Crochet Rocío. En este tutorial te voy a dar el paso a paso para que puedas tejer conmigo estas lindas sandalias. Te invito a que te unas a mi canal suscribiéndote, comentando y compartiendo para que puedas estar al tanto de todas las novedades que con bastante frecuencia estoy publicando. En esta oportunidad vamos a trabajar estas sandalias con puntadas muy sencillas que si no las sabes tejer, yo te voy a guiar paso a paso para que puedas lograr consolidar este lindo proyecto. Los materiales que vamos a emplear son los siguientes: un par de suelas que deben de estar perforadas con su respectiva plantilla. Las indicaciones de dónde conseguir las suelas las voy a dejar en la descripción de este tutorial y también en el primer comentario. Trabajaremos también con hilo de nylon. Yo voy a emplear esta marca y esa información también te la voy a dejar en el primer comentario y en la descripción del tutorial, donde te indico cuáles son los hilos de nylon que yo sugiero para trabajar este calzado. Emplearemos también tijeras, aguja acorde al grosor del hilo. Yo voy a trabajar con una aguja del 225, cinta métrica y separadores de puntos. Vamos a comenzar. En este proyecto yo les voy a enseñar a unir la plantilla junto con la suela. Este paso es opcional. Ustedes también pueden hacer las sandalias simplemente con la plantilla desprendida. Como pueden ver, no tiene los orificios. Esa es una pregunta muy frecuente que me hacen. Tienen varias opciones. Yo lo realizo con esta herramienta que simplemente vamos a ir perforando a 1 centímetro de distancia. Bien. Si no tienen esta herramienta, con la misma aguja lo podemos hacer. Simplemente introducimos la aguja y ella pasa con facilidad. Entonces voy a ir haciendo las perforaciones en la plantilla por todo el contorno. Hay muchos tipos de material para plantillas, que esa es otra pregunta que me hacen. Simplemente donde vendan este tipo de insumos, preguntan por ese material de plantilla. ¿Dónde se consigue? Les comento nuevamente que toda esa información está en la descripción de este tutorial y en el primer comentario. Una vez que tenemos la plantilla perforada, vamos a comenzar por uno de sus lados que sea plano. Traten de no comenzar por las partes curvas. Pasamos aguja, tomamos hilo y vamos haciendo dos medio puntos o dos puntos bajos, como también le denominan, en cada uno de los orificios. Pasamos, tomamos hilo y acá cerramos. Volvemos nuevamente. Pasamos, tomamos hilo y cerramos. Vamos llevando entre los puntos que nos quede en la parte interna. Pasamos, tomamos hilo y cerramos. Eso lo vamos a ir haciendo por todo el contorno. Les repito, este paso es opcional porque pueden hacer perfectamente con la plantilla de quitar y poner. Así lo vamos haciendo por todo el contorno. Ya tejí todo el contorno de la plantilla. Nos vamos al inicio, tomamos y deslizamos. Hacemos una cadeneta aquí y dejamos cierta cantidad y podemos cortar. Bien, lo llevamos acá y lo vamos escondiendo con la misma aguja por entre los puntos, de esta forma. Acá. Así nos vamos a ir por todo el contorno. Bueno, por lo que quede de hilo lo escondemos y así queda la plantilla. Vamos a tejer ahora el pespunte en la suela. Nos vamos con la cinta métrica y desde la parte superior hasta la parte interna vamos a medir 5 centímetros. Acá colocamos la cinta métrica, medimos 5 centímetros. Hacemos una marca de un lado y otra marca del otro lado y aquí es donde vamos a iniciar. Para que no se torne a confusión acerca del pie derecho y el pie izquierdo, siempre vamos a comenzar por el lado opuesto al puente, ¿verdad? Si este es el puente, lo que llamamos el puente, vamos a comenzar acá. Y para el pie derecho
si este es el puente, vamos a comenzar justo acá. Los orificios, cómo se hacen los orificios en las suelas, también está en la descripción de este tutorial. Comenzamos con el pespunte. Justo donde está la marca que hicimos, allí es donde vamos a iniciar. Y lo hacemos igual que en la plantilla, es decir, paso allí y cierro. Vuelvo nuevamente, ajusto si fuese necesario, que casi siempre pasa con el primer punto. Introduzco, tomo hilo y cierro. Nos vamos al siguiente y hacemos 2 veces como lo hicimos en la plantilla. Una vez y una segunda vez. Nos vamos al siguiente, paso aguja, tomo hilo y cierro. Repito, paso aguja, tomo hilo y cierro. Esto lo vamos a hacer por todo el contorno de la suela, así hasta llegar donde iniciamos. Ya hice el pespunte por todo el contorno. Nos vamos a ese primer punto que trabajamos. Pasamos la aguja, tomamos hilo y deslizamos. No vayan a cortar el hilo porque vamos a unir ahora la plantilla con la suela. Vamos a unir ahora la plantilla con la suela. La colocamos de esta forma. Entre los materiales, me disculpan allí, olvidé decirles que necesitamos una gomita o una liga para colocarla y que no se nos vaya corriendo. Colocamos allí y vamos haciendo medio punto de esta siguiente manera. Acá. Aquí habíamos terminado la vuelta de la suela. Nos vamos a la plantilla, tomamos y cerramos allí. Ahora vamos tomando un punto de la suela junto con la plantilla, igual medio punto, es decir, pasar aguja por la plantilla, tomar y cerrar. Los puntos no les van a coincidir, no importa. Lo que nos importa es tomar el punto de la suela, tomar el punto de la plantilla y hacerlo. Si ven los espacios muy anchos, pueden hacer 2 medio puntos en el espacio. No es necesario que coloquen pega porque con esto queda perfectamente unido. Así nos vamos a ir por todo el contorno. Ya uní por completo por todo el contorno. Vean acá, está unido. Por eso es que no hace falta pega. Este es un método súper eficaz para hacer este procedimiento, ¿ok? Llegué al primer punto donde había iniciado e hice punto deslizado. Nos vamos acá y así quedó. No me vayan a cortar el hilo, que continuamos. Vamos a iniciar la parte delantera. Comenzamos colocando un marcador de puntos allí donde vamos a iniciar y extendemos el hilo de esta forma que me quede derecho hasta llegar al otro lado. Allí coloco un marcador de puntos. En mi caso, hasta llegar acá, yo voy a tejer 22 cadenetas de esta forma. 1, 2, 3, así hasta tener 22. Llegué a este lado con las 22 cadenitas. Todo va a depender del grosor del hilo que ustedes tengan, de la tensión que hagan al tejer. Lo importante es que podamos pasar por allí nuestros dedos con total naturalidad. De aquí depende el tamaño de esta pieza delantera. Una vez que lleguemos acá, quitamos el marcador y nos incorporamos allí con medio punto. De esta forma vamos a girar. Cada vez que terminemos una vuelta vamos a hacer 2 puntos deslizados, es decir, nos vamos al siguiente, tomamos hilo, deslizamos, nos vamos al siguiente, tomamos hilo y deslizamos. Allí colocamos un marcador porque me marca el final de esta vuelta. Vamos a girar y cada vez que comencemos una vuelta lo vamos a hacer en el tercer punto. Fíjense, acá este sería el primero, el segundo, acá sería el tercero. Comenzamos allí tejiendo medio punto, es decir, introduzco aguja, tomo hilo, saco y cierro.
Así nos vamos a ir por todas las cadenitas. Fíjense acá, la siguiente que se ve allí, repetimos medio punto, pasar aguja, tomar hilo y cerrar. De esta manera, punto por punto, hasta llegar a este lado. Ya tejí acá medio punto en todas las cadenitas y me falta solamente donde está el marcador. Quito allí el marcador y hago medio punto. Voy a tejer ahora 2 puntos deslizados porque finalicé la vuelta. Me voy al siguiente punto, acá. Tejo un deslizado, paso aguja. Acá, déjenme posicionarme bien. Ok, paso aguja, tomo hilo y deslizo. Me voy al siguiente, paso aguja, tomo hilo y deslizo. Coloco allí en el segundo deslizado el marcador. Vamos ahora a girar y cada vez que comience una vuelta lo voy a hacer en el tercer punto. Fíjense, 1, 2, el tercero sería este. Me voy a ir punto por punto haciendo medio punto. Acá, paso aguja, tomo hilo y deslizo. Perdón, deslizo no, cierro. Paso aguja, tomo hilo y cierro. Así nos vamos a ir punto por punto hasta llegar a este marcador. Estoy llegando a este lado, no se vayan a confundir. Este que vemos acá es el penúltimo. Y donde está el marcador, acá es el último. Quitamos marcador y tejemos allí, fíjense, el último punto. Vamos ahora a tejer 2 deslizados porque finalizó la vuelta. Paso aguja, tomo hilo y deslizo. Vamos con el siguiente, paso aguja, tomo hilo y deslizo. Allí colocamos el marcador en el segundo deslizado. Continuamos con el mismo procedimiento, giramos y comenzamos en el tercer punto. 1, 2, 3, acá. Nos vamos a ir así punto por punto hasta llegar al marcador que está en el otro lado. Estoy llegando al otro lado, no olviden este punto que siempre se confunde. Y tejemos el punto donde está el marcador, acá. 2 puntos deslizados, 1, 2, colocamos el marcador, giramos, comenzamos en el tercer punto, punto por punto, hasta donde está el marcador, 2 deslizados, giramos, comenzamos en el tercero. Yo voy a continuar tejiendo y luego les digo qué cantidad de vueltas hice. Tejí hasta tener un total de 11 vueltas. Ahora, de aquí hasta acá, vamos a medir 5 centímetros y colocamos un marcador de puntos. De esta forma, colocamos acá en la cinta métrica, donde nos dé 5 centímetros, allí vamos a colocar un marcador de puntos. Sea el pie derecho o sea el pie izquierdo, y dependiendo de la cantidad de vueltas que ustedes hagan, vamos a estar acá donde está la parte del puente o de la parte acá hendida. Tejeremos un total de 18 medio puntos, como siempre lo venimos haciendo, comenzar en el tercer punto hasta tener un total de 18. Tejí los 18 puntos. La idea es llegar al centro de esta parte. Una vez que estemos acá, yo voy a tejer 23 cadenetas al aire hasta llegar acá. Todo depende también de la tensión que ustedes tengan allí con el hilo y la aguja. A mí me dio 23 cadenetas para poder llegar acá. Así vamos, 1, 2, 3, de esta forma. Las 23 cadenetas me llegan donde puse el marcador. Nos incorporamos allí donde está el marcador con medio punto, acá. Y aquí está el marcador, hago un medio punto
y luego 2 puntos deslizados. Ya déjame acomodarlo aquí. Ok, me incorporé con medio punto y luego voy a hacer 2 puntos deslizados. 1, 2, giro, comienzo en el tercer punto acá. Fíjense, ya digo fíjense, acá, y nos vamos a ir ahí punto por punto haciendo medio punto hasta llegar acá. Nos incorporamos a este lado, llegamos a este lado, continuamos como lo hemos venido haciendo, es decir, tejer el último punto, 2 deslizados, 1, 2, ay, se me salió, 2 deslizados, colocar el marcador allí donde está el segundo deslizado, girar, comenzar en el tercero, nos venimos acá. Yo voy a continuar tejiendo y después les digo cuántas vueltas hice en su totalidad. Ya tejí un total de 6 vueltas. Estando acá, ahora voy a hacer lo que sería la tira o la faja, como en diferentes países le dicen. Tejeré 50 cadenetas al aire, de esta forma. 1, 2, 3, así hasta tener 50. Tejí las 50 cadenetas, como les digo, esto es en mi caso, ¿verdad? Una prueba que pueden hacer es colocarlo de esta manera. ¿Qué vamos a hacer? De este lado nos vamos a ir donde hicimos el último punto, nos incorporamos con medio punto y vamos a tejer sobre esta pieza 2 deslizados, 1 y 2, giramos, comenzamos en el tercer punto, 1, 2, el tercero sería este, y nos vamos a ir con medio punto por cada una de las cadenitas, bien, hasta llegar a este lado. Llegué hasta tejer la última cadenita. Esto es la primera vuelta de medio punto. Cuando lleguemos aquí, hacemos lo mismo que hicimos en el otro lado. Un deslizado, un segundo deslizado, giramos, empezamos en el tercer punto. Ay, ya ve que lío, se me fue por aquí. Empezamos en el tercer punto, que sería este. Con esto iniciamos la segunda vuelta. Nos vamos a ir punto por punto, llegamos hasta acá, hasta este, y hacemos en el siguiente sería este, ¿ok? No este, porque aquí fue donde inició la vuelta anterior. Entonces tejemos hasta acá, primer deslizado, segundo deslizado, giramos y empezamos en el tercero. Eso lo vamos a hacer por 4 vueltas. Ya terminé las 4 vueltas, como les comenté. Ya ahí es opcional qué tan grueso quieran ustedes allí esa parte. Acá nos vamos, tejemos un deslizado, dejamos este hilo un tanto largo, cortamos, lo llevamos hacia la parte interna, acá. Con la aguja nos ayudamos, llevamos a la parte interna y por acá lo vamos a ir escondiendo de esta forma en los puntos que lo permitan, ¿ok? Para ir llevando el hilo y esconderlo en su totalidad. Acá, acá. Es importante llegar hasta esta parte donde lo vamos a ir también escondiendo. Acá. Para que quede, que no quede rastro, pues que no se vea. Acá nos vamos a ir así para esconderlo. Yo aquí ya lo escondí y siempre me gusta, cuando es este estilo de zapato, llevarlo acá a la parte exterior. Y ahora sí podemos cortar el sobrante acá.
Y así quedaron las sandalias con este paso a paso que les enseñé en su totalidad. Muchísimas gracias por llegar hasta acá. Recuerda suscribirte a mi canal y dejarme un comentario. ¿Qué te pareció este estilo? Nos vemos en el próximo tutorial. Recuerda suscribirte.